Vamos a hacer un nuevo podcast y la verdad estamos muy felices de que estés con nosotros. Yo te sigo hace mucho tiempo y me parece que tienes una vida interesantísima y eres sobre todo una grandísima emprendedora que tocas muchos palos. Estamos con Elitza de Café Murillo, bueno, tienes un catering, tienes una marca, o sea, tienes un abanico de emprendimiento enorme y a mí me encanta la gente así. Así que bueno, empecemos un poco desde el principio, ¿no? O sea, que quién eres, cómo has llegado hasta aquí. Creo que tienes una historia muy interesante por detrás y cuéntanos un poco hacia dónde vas. Bueno, primero, gracias. Y qué interesante cómo nos conocimos, ¿no? Sí. Que son las conexiones que están en el universo ahorita, que es ese gran mundo del Internet y las redes sociales. Sin duda. Que Es una ventana al mundo. Conectar a seres humanos de manera muy interesante. A ver, ¿quién soy yo? Yo soy Elitza Arcaya, nací en Caracas, Venezuela, en el 71, tengo 54 años. Estudié diseño gráfico y siempre me ha encantado cocinar y juntar a gente. Qué bueno. Entonces, para mí mi gran placer es cocinar para los demás. Creo que lo aprendí muy chiquita en casa de mis abuelos y con mi madre, de que la cocina era el centro de reunión. Y nos enseñó siempre esa pasión por que la cocina era armonía. Entonces creo que eso es muy bonito y cuando las cosas salen bien, uno las quiere compartir. Sin duda. Y eso es un poco la extensión de lo que he hecho yo en mi vida, de saber cocinar, de poder invitar a mi casa, extender esa invitación, extender mi placer y compartirlo con las demás personas. Y yo estudié diseño gráfico en Nueva York, después de que terminé parte de mis estudios en Venezuela. Y un poco todo lo que he hecho que tiene que ver con Café Murillo o mi catering Elitza Arcaya Cooks o mi marca que se llama AMPM tiene que ver con elementos creativos. Ya sean ingredientes, ya sean telas, ya sean botones, ya sea decoración, y de la manera que uno los conjuga y hacen un mundo y un universo para los demás. Y así es un poco como yo opero. No, o sea, a mí creo que tienes un punto visual tremendo que se transmite y traspasa a la pantalla ese mundo artístico y yo creo que es de las cosas que justamente más me atrajeron desde el primer momento, ¿no? Lo que decías, o sea, nos hemos conocido por redes sociales, pero es verdad que hay un camino común en el que esto seguro que nos va a llevar a algo muy duradero en el tiempo, sobre todo porque creo que hablamos el mismo idioma y esa parte es importantísimo. La experiencia de Café Murillo el día que estuve me pareció tan brutal, o sea, es un café que acoge, que es familiar y que traspasa ese punto como tú comentabas. Y es verdad que a día de hoy yo creo que ya las casas están más preparadas para que la cocina sea el punto neurálgico, sobre todo porque los espacios se abren, pero lo extraño era en aquel momento, ¿verdad? Bueno, a mí con Café Murillo me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando llegué a España hace muchos años, muchos, aunque no lo parezca por mi acento, había un tema de horarios en los restaurantes aquí, que abrían entre 1:30 y 4:30, a las 5 cerraban, volvían a abrir a las 8 hasta las 10:30, 11, quizás una copa hasta las 12. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que estando detrás del Museo del Prado, yo vivía cerca de ahí, no haya nada que esté abierto a deshoras? ¿Dónde comen los turistas si quieren almorzar a las 12, 12:30, o si de repente quieren merendar a las 6 de la tarde? Detrás del Museo del Prado no había nada que estuviera abierto. Sí, porque es cierto que es una zona como muy salpicada, muy atractiva, pero totalmente de acuerdo. Y mi hermana y yo veníamos de la restauración en Venezuela, habíamos tenido 2 restaurantes, un café, también caterings, y me dijo, ¿por qué no hacemos algo en Madrid? Y conseguimos este sitio, que era bastante interesante porque era un bar de obreros, pero estaba abierto desde 1927. Y mi hermana y yo le dimos todo un vuelco a crearlo como si fuese un bistró antiguo, le cambiamos el nombre a Murillo. Está en la Plaza Murillo, la Puerta Murillo, el pintor sevillano Murillo, pero que se sintiera como casa de todo el mundo y de que tanto los turistas, los españoles, y que se creara como un sitio icónico de Madrid, eso es de toda la vida, y que la gente piensa que tiene ahí toda la vida, pero bueno, desafortunadamente no es así, tiene 16 años, pero estamos muy orgullosas de poder haber construido ese sitio de relación de la comida, el arte y una pausa para poder conversar
sobre las experiencias del museo, tomar un café, o ni siquiera ir al museo, pero por lo menos tomarse un cafecito en la terraza y sentarse atrás del Museo del Prado, creo que es un lujo Un y lujo. una joya. No, no, absolutamente de acuerdo. Pues yo creo que lo habéis conseguido 100%, sobre todo desde fuera, sin duda es lo que se aprecia, ¿no? Ese punto familiar, ese punto diferente y, por supuesto, la ubicación es espectacular y se come. ¿Cómo se come en ese sitio? Bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño. Todas las cosas que a nosotros nos gusta comer están en esa carta. De hecho, tengo un cuento bastante curioso porque el menú era como casi que una taberna griega, ¿no? Como dicen los americanos, un Greek diner. Sí. Y Boris Izaguirre, que lo invité, muy amigo mío, a venir a degustar de los platos que queríamos hacer, digo, Boris, pero es que esto es un desorden de platos, porque claro, desde el pollo al curry, croquetas de jamón, rollitos vietnamitas, pizza. Me dice, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el nombre que más te complica del menú? Yo digo, bueno, la pizza con hongos y la pizza con jamón, es que me espanta, no lo puedo ni leer. Entonces agarró con un lápiz y como tiene ella pizza margarita, tachó la hongo y le puso Sisi. A la otra pizza le puso Marisabel. Entonces Esa hizo genialidad de Boris, ¿no? todas las emperatrices. A la ensalada de pollo al curry le puso Gandhi. Entonces le dio caracteres de personajes dentro del menú. Qué bueno. Y fue una experiencia como muy única y muy bonita. Y ver a un amigo mío que admiro mucho intelectualmente, Sí. con esa pluma y me haya corregido un menú, le haya dado una vuelta y se lee bien. Tú ves el café Murillo y es apetecible, aunque sea muy contrastada la carta. No, no, sin duda. Es verdad que es una de las cosas que más me gustó, que al final tocas como muchos palos constantemente, pero luego tiene su punto de armonía. Lo que desconocía era que lo hubiese hecho Boris, pero claro, ahora entiendes muy bien cómo se cierra el círculo, ¿no? Que al final llega un momento en el que... ¿En qué momento te lanzas con el catering? ¿Es un hilo conductor importante para ti? Yo el catering lo empecé en Venezuela hace muchísimos años, desde el 91, 92. Y para mí fue innovador en el sentido de que eran muy grandes los aperitivos que te daban en las fiestas, por lo menos en Latinoamérica. Y yo junto con una amiga que se llama Morela Atencio creamos Atar Creaciones Culinarias. Ajá. Y transformamos la manera de servir los aperitivos dentro de las fiestas y los matrimonios. Y creo que fue sitio bonito porque fue donde nos encontramos la parte de los elementos de cocina con los elementos de diseño. Ajá. Y así creo que, y ha sido como mi hilo conductor. El restaurante es una constante y el catering es afluyente. Entonces, dependiendo, ¿sabes?, de los proyectos que salgan, yo me adapto. Pero sobre todo, lo que más me gusta del catering es hacerlo a medida. O sea, adaptarme al cliente o a la marca y poder acompañar en la celebración o qué quiere comunicar la marca. O sea, es a nivel de color, es sensitivo, es minimalista. Entonces creo que todas esas cosas son interesantes porque hay una sinergia entre todos los que van a participar en ese día importante y que se lleve a un círculo cerrado entre la marca, el catering, la decoración, la iluminación, o sea, que sea una experiencia para las personas que vayan a participar. No, no, sin duda. O sea, yo creo que para mí el punto reflexivo en este momento es, tú estudias arte y, bueno, lo natural es haberte dedicado simplemente a ello, pero si te das cuenta lo estás trasladando a cualquiera de tus negocios, ese punto artístico. O sea, que cualquiera de ellos tiene ese punto de input artístico, tanto en el restaurante que le haces como ese punto de hilo conductor, adaptándote muy bien al punto psicológico e incluso a la sociedad española, que a lo mejor lo fácil hubiese sido, bueno, traigo mi comida venezolana y veo un poco, pero yo creo que tienes como ese punto de visión que al final eres muy pionera en ese punto, ¿no? ¿No tienes la sensación? Bueno, a mí me gusta compartir las cosas que yo vivo con placer. Entonces, creo que también, volviendo a eso, que lo que pasó en el menú de Murillo, sí teníamos eso. Tengo una croqueta buenísima de jamón y tenemos los tequeños, que son la versión de las croquetas. Lo que es la croqueta para los españoles, el tequeño es para los venezolanos. Y bueno, ahí pusimos los tequeños. Nosotros teníamos un poquito de miedo que no lo entendieran, pero hoy en día es uno de nuestros platos estrella que vendemos en el restaurante. Y yo creo que tener visión, yo no lo llamaría así, yo lo llamaría compartir experiencias que han sido buenas para ti o cosas que tú has entendido y lo adaptas a las cosas que tú haces, automáticamente creas una sinergia y quizás por eso Murillo llegó donde llegó.
y Por llegará punto de todavía a sensibilidad, muchos ¿no? más. Sin duda. Yo creo que sí, probablemente a lo mejor no es lo más adecuado, pero sí ese punto de sensibilidad. Creo que tienes una sensibilidad especial. En una de las entrevistas que te hicieron, yo creo que todos pasamos por situaciones personales más o menos, bueno, pues con sus altos y bajos, pero tú tuviste una situación personal que te hizo dar un clic, ¿no? De por qué, en qué momento decidiste un cambio de rumbo, en el momento que decidiste que tus prioridades eran otras. O sea, leí pues, la situación, por ejemplo, de tu hijo, que era una situación que te hizo dar un poco la vuelta a tus valores de vida en ese momento, o tenías claro muy bien hacia dónde querías ir. No, yo me di cuenta que uno no controla nada en la vida sino a uno mismo. Y a mí la vida, bueno, a mí y a mi familia nos cambió en 3 segundos. Un accidente, un carrito de golf que tuvo Joaquín a los 18 años, cumpliendo 19, donde fue un accidente tonto, pero que las repercusiones fueron tremendas y básicamente me dijeron que lo desconectara. Tuvo un traumatismo que se llama Actional Diffuse Injury, que se llama traumatismo accional difusa. Y eso es básicamente que el cerebro y el cerebelo tienen un esguince y ese es el punto de unión donde está el piloto automático del ser humano. Del 100% de las personas que tienen ese accidente, el 90% se muere en el instante. El 10% que queda, el 90% se muere en los próximos 90 días. Y de ese 10% que quedó del 90%, quedan en estado vegetativo para el resto de la vida. Y el médico me dijo, tú tienes que desconectar a ese niño, tú no puedes estar, y bueno, a mí y al padre. Y yo le decía al doctor, usted no entiende que ese niño el año que viene va a ir a Grecia. Bueno, yo es que cuando me dijo eso, yo me puse a rodillas, le puse a Joaquín la mano en la parte de atrás de la cabeza. Le dije, Joaquín, tú estudias computación. Papá Dios te acaba de dar tu primer trabajo. Tú vas a reparar tu propio cerebro. Y ahí yo me entregué a la fe y como familia y trabajamos buscando alternativas desde alimentación, terapia. Y fue un proceso muy largo porque ahorita han pasado 7 años y lo cuento de manera muy corta, pero de horas y horas de terapia, de 125 kilómetros al día recorridos. No había lunes, no había martes, no hubo agosto y no había año nuevo. Eso era trabajo, trabajo, trabajo. Y fue un proceso muy lento, ¿no? Donde respiró solo, ya fue el primer milagro, movió un dedo, abrió los ojos y poco a poco fue recuperando. De hecho, un año entero estuve viviendo en Santiago con él, Santiago Compostela, trabajando por tema de terapias. Con un doctor que se llama Devesa, que su hijo había tenido un accidente parecido y hizo un tratamiento alternativo con tratamientos de hormonas, y Joaquín de hecho llegó en silla de ruedas y salió caminando dando sus primeros pasos. Hoy en día Joaquín es un niño autosuficiente que camina, todavía seguimos en terapia. Yo te diría que de la cabeza hasta el 100%, físicamente al 80%, que yo todavía sigo creyendo que va a mejorar, que creo que cualquier cosa que te digan del cerebro es casi imposible porque es el único órgano que no lo pueden estudiar, donde vive el universo, donde está tu alma, donde está tu voz interior, donde hacen las hormonas para que el resto de tus órganos operen, donde todo lo que tú haces sin pensar está ahí. Es el sitio más milagroso del ser humano. Y bueno, yo a lo largo de estos 7 años he aprendido muchísimas cosas, pero las más importantes es el vivir el día a día y que uno tiene que caminar al ritmo de los demás y los demás no pueden caminar a tu ritmo. Entonces creo que uno tiene que leer lo que está alrededor de uno y creo que la comprensión, digamos, y la capacidad de entrega hacia los demás es lo que permite los cambios en la vida. No, sin duda. Fíjate qué decisión más difícil pero más acertada, ¿verdad? O sea, que en un momento determinado es una decisión que te puede cambiar la vida en... Yo no estaba lista, o sea, yo no podía enterrar yo no podía tomar esa decisión de desconectar a alguien de una máquina. O sea, es una cosa que iba más allá ni de mis principios ni como algo de tu capacidad. No lo podía hacer. Totalmente. Y fíjate qué maravilla el poder haber tomado esa decisión para que ahora esté donde esté Joaquín, ¿verdad?
En ese momento leí que decidiste, bueno, que la vida te llevó a darle un cambio a tu vida y ahora entiendo ese punto de dedicación necesaria para que tu hijo salga adelante y que esté como está a día de hoy. ¿Cómo te afectó? Entiendo que a todos los niveles, pero ¿cómo te afectó a nivel empresarial, a nivel de avances? ¿Paraste tu vida en seco, entiendo, por dedicación a él, pura y dura? Bueno, de las cosas que yo más tenía miedo en la vida eran a dos. Una, que le pasara algo a un hijo mío, y dos, que me metieran presa o que perdiera mi libertad. Y me pasaron las dos de golpe. ¿De verdad? Bueno, claro, perdí la libertad Claro, porque estaba bueno, condenada en 100%. un hospital. O sea, yo no sabía, yo pasé 3 meses viviendo en un hospital, no tenía ropa, no tenía casa. O sea, yo lo único que veía eran máquinas y un Sí, poco. 100%. Claro, el catering, gracias a Dios tenía socias pues maravillosas, mi hermana también se ocupó mucho de todo esto. Y bueno, en las noches sí, cuando había una pausa, intentaba ir a los restaurantes, un poco estar ahí, pero me dio chance de desarrollar, como tenía que esperar entre terapia y otra, unos uniformes que me hice para estar cómoda, no estar en chándal, también verme bien. Me hice unos jumpsuits, unos pantalones, unas camisas, básicamente para poder estar todo el día, desde la mañana hasta la noche, si quería tomarme un vinito, salir después de que termináramos las terapias con Joaquín. Y de ahí salió la idea de mi marca de ropa que se llama AMPM Básico. Mi hermana me dijo, ¿por qué no desarrollamos, por qué no los haces tus uniformes? Y bueno, y así fue como a los 2 años de haber estado ahí, desarrollamos los primeros prototipos, hicimos algunos, ya tenemos 3 años en el mercado. Qué bueno. Y bueno, muy contentas, ¿sabes? Porque al final. Fíjate, de un punto muy, muy crítico, pues esa genialidad que tú tienes termina desembocando en lanzar otro proyecto nuevo y en darle otra vuelta, que al final eso lo tienes o no lo tienes, ¿no? De alguna manera. Bueno, me gustó porque me dio como el tiempo de usar esa parte que era 70-80% el problema de Joaquín. Me Claro, liberó un poco la te parte despejó. creativa y me despejó y era bastante terapéutico para mí. Sí, sí, es que yo creo que de hecho el arte es terapéutico. O sea, el otro día hablaba también en otro podcast y me decían, ¿y los fines de semana? Digo, yo para mí la mejor terapia es seguir pintando. O sea, la mejor terapia es, de hecho hace poco cuando estuvimos en el Café Murillo, yo fui con mis hijas al Prado a pintar, o sea, que realmente era un poco como ese punto terapéutico que dices, no, quiero huir el fin de semana, no, va en ti y forma parte de ti y no va a dejar de hacerlo, da igual que sea sábados, domingo, que cualquier día, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, yo estaba entre eso y sí mis rutinas yo para mí era como ir a misa todos los días el ejercicio. Claro, O sea, iba todos los días a Tracy Anderson, que no sé si conoces el sí, método, que es buenísimo y es como una especie de meditación en movimiento con música y que me ayudó a fortalecerme mucho el claro. cuerpo Y y la la mente. cabeza, porque yo muchas veces quería salir corriendo, no hacerlo, y era como que podías lograr pasar ese límite y era una satisfacción muy grande. Entonces para mí era un poco como alegórico a lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces entre las dos cosas yo creo que, bueno, siempre consigo un nicho donde la cabeza Equilibrar, ¿no? De alguna manera. sale de ese hueco que puede ser muy oscuro y Mm. muy complicado y un remolino tormentoso. No, no, sin duda. Es verdad que lo importante que es el deporte no es una cuestión de verte físicamente, sino es una cuestión de cabeza, de poder descongestionar y poder que sea un poco tu tabla de salvación, cada uno en el punto en el que esté. Y en tu caso era un punto muy crítico, era un punto, pues eso, pues muy, muy extremo, ¿no? De alguna manera. Qué importantes son los empleados, ¿verdad? Sin duda, manos derechas para todo. Pero bueno, y hay que saber entrenar y hay que saber delegar, que Sí, eso qué es difícil. importante. Bueno, yo creo que hay que compartir los éxitos con ellos y hacerles partícipe de que el éxito de todos es el granito de arena, el Sí, que del cada uno conjunto. lo aporte, ¿no? No, no, sin duda. Cuéntame un poco sobre tu marca. Me contabas antes que era una marca básica, que al final lo que querías era ese punto de versatilidad, lo que tú me decías, ¿no? Que puedas ir desde la mañana pues con una bailarina a la noche Noche con con un unos tacones. tacón. Sobre todo yo trabajo son los patrones. O sea, para mí lo más importante es el fit. Y
no te puedo decir que es una línea en concreto, sino para mí es como un básico de no pensar. O sea, si te vas a ir de viaje, te llevas el jumpsuit que te lo puedes poner con zapato goma, en la noche te puedes poner una correa más elegante, te lo vistes con unas buenas pulseras y unos aretes, pero sobre todo que estar físicamente que te realce bien el cuerpo. Sin duda. Y creo que el patrón, bueno, no todos los patrones son para todas las personas, pero si hay un patrón que te queda bien, lo sé porque mis clientes son recurrentes, o sea, están cómodas con eso. Y yo creo que hay cierta edad que ya tú te das cuenta de lo que te queda o no te queda, te entiendes y eso me divierte. Sí, 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 te ves bien y al final es un poco lo que... Yo creo que al final es verdad que a día de hoy los básicos están hiper en tendencia, o sea que al final es un punto importantísimo que está ahora muy de moda dentro del mercado y que nosotros, de hecho, como marca, entramos en el punto de darle ese punto de diferenciación al básico para que puedas tener un look distinto y que pueda levantarte el look para que no vayas tan plana, ¿no? Pero yo creo que el punto de outfit es, en el básico creo que es imprescindible. Bueno, ahí tenemos que hacer una colaboración las dos, yo Sí, con mis básicos negros y tus colores maravillosos de las bailarinas. cuenta con ello, ya lo sabes que por nosotros feliz. ¿Cómo te organizas en tu día a día para poder llegar a todo, ¿no? Porque en el fondo es verdad que dices, toco muchos palos muy distintos. Entonces, ¿cómo llegas? No, yo creo que hay un tema que se llama mi agenda LEDs. Yo soy, no, soy analógica con papel y lápiz. Me ha encantado cuando has sacado tu agendita. Yo Me ha necesito encantado. agenda, yo anoto, llevo a todo, organizo y la tengo que ver semanalmente. Entonces yo llevo a todo porque distribuyo dentro de los 7 días que vienen a continuación y siempre con espacio para poder atender alguna emergencia. Perfecto. ¿Eres capaz de diseccionar cada uno de los proyectos? Bueno, Café Murillo y el catering van bastante unidos, pero ¿eres capaz de diseccionar ese punto de cada uno de los proyectos? Sí, porque además que son, como te dije, el Café Murillo es un constante, que siempre tenemos un horario, funciona de tal manera, lo tenemos bastante estructurado. Me divierte cuando agarran Café Murillo y lo cierran para algún evento en especial Claro. y lo vestimos, lo decoramos, le metemos flores, le cambiamos los manteles y eso me parece que hay Puedes meter un tu trabajo creatividad ahí. extra, ¿no? Y después el catering, que es como un río, fluye dependiendo de cómo va. Entonces, claro, va como adaptándose. Y bueno, ya mis hijos están grandes de salida y bueno, yo con más tiempo para pensar en tener más tiempo para mí y poder viajar. O sea, que es lo que más me gusta. Sin duda, yo creo que es una de las cosas a las que todo el mundo aspiramos cuando tenemos hijos pequeños. Es como, ¿en qué momento podremos tener esa libertad de viaje, ¿no? Una de las cosas que más me gustan, sobre todo, Elisa, es tu punto de visión. O sea, yo creo que tienes un punto visionario muy importante y tú incluso confiaste, voy a dar como un cambio un pelín radical y ahora si quieres volvemos un poco a la marca de ropa, pero incluso confiaste en la alimentación, bueno, la alimentación muy cuidada, ecológica, para niños hace muchos años. Entonces yo creo que me encanta como ese punto de espectro tan grande con el que trabajas y todos los palos que eres capaz de tocar, ¿no? Bueno, ese fue un proyecto muy bonito que hicimos 4 amigas, la verdad que me encantó en el 2018. Creo que nos adelantamos un poquito al momento porque fue un proyecto que evolucionó, pero no llegó al final que queríamos. Bueno, principalmente porque nos agarró la crisis del 2008 como a muchas personas en España. Y que no estaba tan posicionado el punto de alimentación tan cuidada y en niños mucho menos en aquel momento No, incluso. no, ni el tema del gluten, ni el tema de las azúcares, eso es algo que ha sido más en los últimos, creo yo, como 7, 8 años. Totalmente. Y en madres, digamos, que han dado la vuelta, o sea, mis hijos crecieron con chucherías, azúcares y tarta, básicamente, que creo que es el peor veneno que podemos haber tenido, pero No, hay que no había concienciación. no, y también había una cosa económica, ¿no? Porque Mm, también las cosas orgánicas tienen un precio mayor y la gente no lo entendía. Pero eso, por lo menos para cuando Joaquín tuvo el accidente, ese tipo de alimentación fue el que hizo el vuelco para él en su recuperación. O sea, fue fíjate. un estudio que eso sí lo hizo su padre, donde vio casos de personas que tuvieron condiciones cerebrales o enfermedades degenerativas nerviosas como MS
donde quitando todas las azúcares, todos los lácteos, todas Las harinas, las ¿no? harinas, basada obviamente en muchísima proteína, colágeno, hierro, y Joaquín a las 2 semanas, cuando le quitamos la alimentación del hospital, se vio un cambio profundo de conexión y un acelerón en su recuperación. Qué barbaridad. Sí, y eso fue lo que más nos costó, que el hospital respetara que queríamos llevarle la comida. Al principio era una sola, después logramos un poco que nos dejara alimentarlo a él. Pero bueno, si te pones a ver, y esto te lo digo yo en general, es cuando uno está hospitalizado, cualquiera de tus pacientes, la bandeja de comida es igual para todos, pero las condiciones de un nutriente, de un quemado, no es la Tiene nada que misma de ver. alguien que tiene un accidente cardiovascular o uno que tiene un accidente cerebral o alguien que acaba, no sé, de ser operado de un cáncer. Es que yo creo O que sea, hay yo mucho creo que tiene que recorrido haber ahí. una cosa, y yo sí espero y aspiro que haya una revolución entre lo que es, ¿sabes?, las condiciones de las personas en los hospitales y la alimentación. Entonces, esa fue una de nuestras grandes luchas y sí creo que Baby Deli fue un aprendizaje grande para nosotros ahí, pero sobre todo aplicarlo a Joaquín, su accidente y su recuperación a base de la alimentación. Sí, o sea, yo creo que es clave, es verdad que todavía falta un punto de concienciación importante y por supuesto en los hospitales sin duda, pero fíjate, a mí una de las cosas que más me llama la atención a nivel usabilidad diaria, yo era consumidora de Baby Deli, y yo creo que era, ¿cuántos años tiene la marca? La marca la fundamos en el 2005, creo. Sí, puede ser, 2005, pero es, 2006. o sea, yo tengo una hija de 10 años y fue, o sea, yo creo que ya fue como al final, pero sí que, o sea, yo la conocí, la consumí, con lo cual es verdad que yo creo que es que fuisteis hiper pioneras y que el mundo no estaba concienciado, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de azúcares que hay dentro de la comida de los niños. Aprobadísimo. Yo por lo menos, ley que tengo yo en mi casa, nosotros no compramos nada que esté empacado, salvo que sea el arroz. O sea, Fíjate, cualquier cosa que esté empacado no entra en casa. O sea, todo es hiper granola lo fresco. hacemos ahí. Compramos ¿cómo se llama? Sí, el fruto seco, las semillas. Semilla, linaza, hojuelas de avena, se hace todo. Yo creo que un poco para poder prevenir el tema de las azúcares es evitar lo que esté empacado. Claro. No, no, seguro que ahí tú tienes un recorrido y una experiencia brutal. Lo que pasa es que es verdad que jugamos con el factor tiempo y en algunos casos con el factor dinero, ¿no? El factor económico, que llega un momento en el que creo que estamos excesivamente envenenados. Y yo que soy una persona que creo mucho más en la prevención que luego en el punto de cura, que por supuesto también, es complejo en el mundo de hoy el buscar la prevención al 100%, ¿no? Bueno, hablando de practicidad, tú unos niños se van a ir al colegio en la mañana, lo más fácil es abrir un cereal y ponerle la leche y se lo come una cuchara. O sea, es preferible hacerle huevo Sí, frito. frito, que se tarda lo mismo y, ¿sabes? Mucho más proteico y mucho más saludable que la cantidad de azúcar que tienen esos cereales empacados. Sin duda, no, no, totalmente de acuerdo. Si te das cuenta, es verdad que es que luego al final es la unión del arte con tu visión, o sea que al final eres como muy adelantada y muy anticipada a ese momento, ¿no? Probablemente también por todas las experiencias que piensas desde pequeña hasta la actualidad que has ido teniendo y toda lo que te nutre los viajes, lo que te nutre vivir en distintos países. ¿Te costó mucho adaptarte a España? Sí, a mí el horario español me costó, ahorita ya cambió, pero cuando me mudé para acá me costaba El horario. muchísimo el horario, sí, comer a partir de las 2:30, nosotros comíamos a las 2:30. Pensar que quería ir a la tintorería a las 3:30 de la tarde estaba cerrado, que esperar que llegaran a las 4:30, 5. Pero bueno, hoy en día no puedo almorzar antes de las 2:30. Fíjate. Me dicen a las 12, pero yo no puedo. O sea, te has adaptado demasiado, te has Pero adaptado bueno, fenomenal. lo del horario me encanta que me sucedió porque creo que fue algo que yo pude aportar a Madrid con Murillo y tengo como el orgullo de haber sido los primeros restaurantes que abrían en horario corrido con la carta
a pleno de 12 a 12. Claro, probablemente ahí entra el punto de rentabilidad de tener la cocina abierta constantemente, ¿no? Bueno, mucho más costoso, pues tienes que Claro. tener mucho más personal y claro, me tomó un par de años que entendieran que sí todavía sí se podía comer, pero creo que fue, creo de los aportes que a mí me divertían traer lo que era Nueva York aquí, ¿sabes? Que a cualquier hora pudieses comer Sin duda. en algún restaurante por Sí, donde que te la carta agarrara no la sea calle. cerrada de hasta las 5 no se puede merendar o hasta las 2 no se puede pedir algo para picar, ¿no? Que es verdad que ahora estamos con la mentalidad mucho más abierta y Madrid está mucho más adaptado, pero hace muchos años no era así. O sea que está claro que volvemos al punto pionero. O sea, Bueno, y no, volvemos... me divierte, pues además hemos tenido unos visitantes increíbles gracias al Museo del Prado, ¿sabes? Claro. Desde un Tim Burton, Michelle Obama, Alec Baldwin, o sea, cuando Doris Salcedo, la artista colombiana, hizo su instalación en el Palacio de Cristal que se le encomendó el Reina Sofía, venía a almorzar todos los días mientras iba avanzando con su obra. Entonces siempre se sentía a Maravilloso. la misma mesa, y igual que viene el vecino con el perro, y todos le tienen, Lady Baltimore, hay una que se llama así, y tiene su platito, todos ya saben cuando llega y le ponen el agua, entonces tiene esa cosa de que el personal conoce mucho a la gente que de repente que está llegando ahí, de los vecinos, de la gente que llega de repente que viene con niños, cansado, agotado, con los coches, le ponemos creyones para que estén tranquilos y sea un momento de pausa y que puedan descansar. Claro, al final hay mucha mezcla, o sea, realmente tienes desde el turista hasta toda la gente interesante que se mueve por la zona, porque evidentemente es una zona de cultura muy, muy en auge, hasta toda la parte de paso del día a día, ¿no? Justamente lo que decías. Y es una cuestión de adaptarte a todo. Así hacemos. Tratamos de consentir a todos los que pasan por ahí. No, no, maravilloso. Yo la verdad es que me sentí muy a gusto y así fue. Y eso lo has trasladado a tu punto de catering, adaptándote un poco a cuál es la situación y tu punto de visión, ¿no? Que si haces un catering para una marca más joven, le das un punto de visión más fresco, con mucho más movimiento. Y si haces un catering a lo mejor para una marca pues, con otro tipo de target, otro tipo de público, o catering muy, muy grande. Porque realmente, ¿cuál ha sido el reto más difícil que te has enfrentado? Bueno, aquí hicimos en Venezuela que le dimos de comer a 2000 personas ¡Wow! para una familia muy conocida, pero eso fue bien complicado. Pero uno que tuve aquí en Madrid me encantó, porque yo cuando me mudé para acá estaba muy de moda la cocina de Ferran Adrià y Arsac, la cocina molecular, lo cual para mí era un mundo Claro. completamente Y un reto desconocido. tremendo. Y Paco Roncero, muy amablemente, me le acerqué, le pedí, no trabajo, pero que yo pudiese ir a trabajar gratuitamente ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre. No te Le preocupes. pedí que me viniera, A su escuela, al restaurante. no, que me dejara trabajar en el Casino de Madrid Ajá, arriba, entonces iba 3 veces a la semana y trabajé y aprendí mucho. Ahí claro. estuve 1 año y medio, 2, Era una masterclass constante, ¿no? pero fue muy interesante. Y justo fue cuando iba a ser la boda real de doña Leticia, bueno, de la reina Leticia Sí. y el rey Felipe. Y tuve la oportunidad de trabajar con Paco Roncero, Ferran Adrià, Juan Mari y Elena Arzac en la fiesta que les dieron a los 400 invitados en el Prado, Ajá. en el Pardo, No, eso perdón, te iba a decir en el perdón. en el Pardo, ¡Qué exactamente. Entonces maravilla! eran 400 invitados y 100 cocineros. Empezamos a cocinar a las 8 de la mañana y salimos a las 2 de la mañana, pero de verdad que fue Espectacular, único. claro. O sea, esa vivencia, evidentemente, fue Muy espectacular. interesante. La puesta en escena fue realmente increíble. No, no, o sea, sí, tienes una vida que te felicito porque es una vida llena de experiencias y llena, sobre todo, de contrastes en algunos casos, ¿no? Pero también yo creo que te puedes nutrir mucho de toda la gente interesante que ha pasado cerca de ti. Sí, y yo cuando llegué aquí conocí a poquísima gente, ¿ah? O sea, yo empecé, mi primer catering que di aquí cuando llegué en el 2003 fue para 6 personas. O sea, yo pasé Que tampoco se te olvidará. de 2000 personas, A cuando llegué 6. para acá el primero fue para 6, pero bueno, que me encantó, así Bueno, que pero las cosas bien hechas poquito a poco se van consolidando y van saliendo. con amor siempre. ¿Estás encantada habiéndote metido en el sector del retail, más producto físico final? No sé cómo explicarte, o sea, para mí es como, ha sido un proyecto que me acompañó un momento difícil, entonces estoy como muy orgullosa y me gusta verlo cuando tiene buena aceptación. Igual cuando yo estoy orgullosa de mi pizza Sisi, la pizza de trufa, que también es otro
producto de retail al final que lo Tal cual. consume. Me gusta cuando la gente lo disfruta, entonces eso a mí me da mucho placer. No, sobre todo es verdad que sacaste de una situación muy dura algo muy positivo, ¿no? Que es un proyecto nuevo que te va que te recuerda, pero a la parte positiva de aquel momento, que seguro que la tortilla conseguiste darle la vuelta para verle ese lado pues, de proyecto, de diferenciación y bueno, y de ilusión, ¿no? De alguna manera, que era como lo más Bueno, fue una difícil. manera bonita de marcar la situación de Joaquín en un momento mío de despejar la cabeza. Sí, sí, no, no, sin ninguna duda. ¿Hacia dónde quieres ir con la marca? ¿Dónde quiero ir con la marca? Me gusta cómo está mi marca. Quizás crecerla más, tener más producción, pero me gusta el camino de la marca, me gusta dónde va, me gusta la aceptación que tiene y me gusta que te puedas llevar 3 cositas en un carry-on y que siempre vas a estar bien, bien vestido. O sea, mi concepto no lo pienso cambiar. Tienes las bases muy marcadas y esas bases, de hecho yo creo que es un poco la columna vertebral, ¿no? Que es importantísimo Sí, que dentro de una marca existan. sí, no, eso sí lo tengo clarísimo. Qué maravilla. ¿Qué punto ha sido como tu mayor reto dentro de la marca? Sobre todo porque evidentemente el retail, y tú el retail ya lo controlabas, pero son palos muy distintos, o sea, tienes que tocar, el termómetro del mercado es muy diferente, ¿no? Con lo que tenías hasta ahora. Pero para ti ha sido difícil el punto de producción, el punto de materia prima. Bueno, ha sido una curva de aprendizaje, porque esto no era mi métier. Desde donde empecé, que fue las primeras pruebas, obviamente que hemos ido evolucionando en otra dirección, he descubierto nuevas fronteras, he descubierto nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces creo que todo eso lo que ha sido es un crecimiento personal que te acompaña con una gran satisfacción saber que tú estás mejorando, ¿sabes? Sin duda. Tu proceso, ¿sabes? Como o sea, tu proceso creativo, tu proceso de tu producto final, entonces creo que es bastante interesante eso. No, no, sin duda, yo creo que esa parte te beneficia mucho, ¿no? O sea, también tu punto de conocimiento. No, y además estar abierta, como tú me escribiste, o sea, vi que tenías tu marca de zapatos que me parece que la conozco, pero me parece increíble todo lo que has hecho en 15 años, o no sé cuánto tiempo Sí, tiene tu 15 marca. años tenemos. Y bueno, estar abierta a poder conectar y apoyarse unas marcas unas con otras, No, es que o las sea, a sinergias son descubrir. imprescindibles, o sea Y que creo que esa amplitud te lleva a conquistar nuevos mundos. sí, no, no, sin duda. Es verdad que al final las redes sociales es una ventana al mundo maravillosa que bien usada es una herramienta espectacular que no tiene fronteras, o sea, que te abre lo que quieras, ¿no? De alguna forma. Y, por supuesto, ese punto de sinergia en el que yo confío plenamente en ello y que creo que hay que ayudarse, o sea, que hay espacio para todo el mundo y que hay hueco para todos para que podamos ayudarnos y que podamos avanzar en un camino común, que al final todos estamos un poco enfocados a lo mismo, ¿no? De Bueno, alguna y además manera. eso te trae mucho más satisfacción Sin que duda. caminar solo. Sin duda, porque la soledad del emprendimiento no es nada No. fácil. O sea, que yo creo que son de las peores cosas. Casi te preguntaría cuál es tu cuarto proyecto, porque realmente esto es una gozada, Elisa. Ay, yo te diría que yo no tengo cuarto proyecto, porque yo creo que mi cuarto proyecto lo voy construyendo todos los días, porque al final los proyectos que yo he cuadrado me doy cuenta que no, de repente ni salen, porque como uno no controla el mundo externo, ni los agentes que te rodean, ni cómo te va a cambiar la vida, lo único que te controla es a ti. Sí, Entonces yo creo que la energía, la manera en que tú te propones hacer todas las cosas todos los días, ese camino, pues bueno, va a seguir avanzando en algo bonito. Me encantaría escribir un libro, eso sí es verdad, que en algún momento lo haré porque tengo muchas cosas que te iba a contar. decir, yo creo que tienes muchas cosas para poderle dar ese punto de... Pero yo te voy a dar 3 cosas para que veas, porque me imagino que estamos llegando un poco al final, pero mi abuelo nació en 1874, mi papá nació en 1917, imagínate, yo Sí, nací en sí, 1971 71. y en el 1991 sobreviví a un accidente de avión en el Amazonas. Así es que tengo muchas cosas que decir, así es que me siento muy afortunada porque he tenido muchas vidas dentro de esta vida y me he rodeado de gente increíble porque todas estas cosas no las haces sola Sí, y todas las personas que nos acompañaron en el proceso de Joaquín fueron un granito de arena para que él evolucionara
desde mis amigos, los terapistas, gente que no nos conocía. Y cómo se volcaron, ¿no? Y que a mí me preguntaran, ¿qué necesitas? Digo, por favor, que recen. Yo sí creo que la energía, si la gente te pone ese empeño y te desea, ¿sabes? Que te salga. O sea, mis amigas me decían, ¿tú qué quieres? Yo le digo, yo quiero mi milagro. Me decía, a ti te va a tocar tu milagro. Yo, ojalá, Dios santo. O sea, y te tocó. Y me tocó mi milagro. Es verdad que... Pero bueno, que tengo muchas cosas que me han pasado, muchas cosas que contar, y yo sí creo que al final, en algún momento, algún libro voy a escribir. Yo seré de las primeras que esté ahí en la firma de libros, que lo sepas, porque está claro que tienes una vida interesantísima. Yo no puedo terminar sin que me cuentes ese accidente de avión del Amazonas. O sea, ¿en qué momento, cómo pasó? Yo creo que ser superviviente de avión, a un accidente de avión es de las cosas más complejas, ¿no? Estábamos en un avión de esos pequeños de 6 puestos, despegando de un tepuy, que son esas montañas planas que están en el Amazonas. Nos fuimos ahí a bañarnos en una cascada espectacular que estaba. Éramos 5 personas, estábamos, ahí no hay pista, ahí aterriza sobre una gramilla que está ahí. Y cuando estábamos despegando, estamos a 50 metros, queríamos a sobrevolar parte de la montaña con un árbol, cambió el viento, la avioneta estolió, pegó el ala contra un árbol que estaba ahí, hizo un flip-flop y dimos como vueltas. Yo solo me acuerdo de ver el piloto que está enfrente, que era amigo mío Alejandro, que como reventó el plexiglas con la cara, se le pegó el puño aquí, y era, o sea, como una especie de Jackson Pollock de verdes, sí, alrededor de los espejos. Yo me desmayé, y Roberto, que en esa época era mi novio, ahorita marido, y ahorita es mi ex marido, o sea, hemos tenido distintas fases. Hemos tenido todas las fases, muy buenos amigos, gracias a Dios. Dice fuego. Nos salimos, yo salgo como por un hueco, la avioneta estaba al revés y estaban los flaps arriba, entonces que no podían abrir. Entonces éramos 5, la salida fue como complicada. Sí, es como cada uno que se... Roberto sacó a Alejandro, que fue muy difícil, lo cargó en sus hombros, y apenas salimos del avión todos, explotó el avión. Y después que no solo que explotó, que como era verano, comenzó a quemar. Entonces pasamos toda la noche en el río, pero tuvimos suerte porque dejamos parte de nuestros bolsos en un campamento que estaba cerca ahí, de una amiga de nosotros que es piloto de National Geographic, y no queríamos ir tan pesados para esa montaña. Y cuando ella vio que eran las 5 de la tarde, que no llegábamos, se montó en su avioneta y dio una vuelta. Claro, ella lo que vio fue el fuego, la avioneta que había estallado. Claro, nosotros estábamos en el agua, estaba todo lleno de humo, ella no nos podía ver a nosotros se le iba a llevar, y hasta que nos rescataron pasaron como 24 horas más, porque era un sitio muy difícil de llegar, pero que la gente nos estaba esperando con las urnas abiertas. Claro. Las urnas abiertas. ¡Qué barbaridad! Que estamos todos muertos. No, claro, es que... Y bueno, y todos, o sea, yo me quemé las piernas, o sea, por arriba, la otra tuvo una contusión cerebral, pero que eran tonterías para lo que nos... Y yo no le había hecho tanto caso al accidente de avión. Yo le iba a decir a mi papá y todo que yo me había caído en un quad y por eso me quemé la pierna. Pero cuando yo vi dónde quedó la avioneta, que había quedado a 3 metros de un precipicio de 3.000 metros de caída libre, yo dije que no nos tocaba morirnos hoy. Tal cual. La cosa dice, yo creo mucho en el destino de cada una de las personas. Cuando te pones, ni que te quites, pues. No te tocó y no te tocó, está claro. No nos toca, pero literalmente no nos tocó. Sí, sí, y sobre todo, ahí la reflexión positiva evidentemente fue la supervivencia, y la supervivencia de todos. Y te voy a decir algo, yo después de ese accidente me costaba tanto montarme en una avioneta, un trauma, y con el accidente de Joaquín yo lo tuve que evacuar en una avioneta medicalizada. Y ese día se me quitó el trauma en las avionetas. Ahorita no le tengo miedo a volar, ahorita lo que quiero es volar para todos lados. Eso fue el impacto, ¿no? De alguna forma, que es como se me quitó terapia de choque. Terapia de choque total, y funciona, te lo digo yo. Es que tu prioridad era otra, tenlo clarísimo. Tu prioridad era otra, sin ninguna duda. No sabes lo que me gusta escucharte, para mí no hay fin, estaría feliz poder estar aquí horas, que me sigas contando experiencias, porque es lo que tú dices, ¿no? Has vivido muchas vidas en una sola vida. Y tu evolución, lo bien que le has dado la vuelta a la tortilla y lo bien que has llegado. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Nunca dejo de hacer esta pregunta, y en tu caso no puede faltar. Viajando. Con un carry-on. Lo tienes clarísimo. Clarísimo, viajando. Viajando, sola o acompañada, pero viajando sí o sí.
o con amigas, o como sea. Sí, pero con con buenos compañeros de viaje, pero viajando y conociendo, ¿verdad? Siempre. Y en avioneta, avión o lo que haga falta. O a pie. Lo que haga falta. Te doy la enhorabuena por todo lo que has conseguido. No sé si quieres decirnos algo que se nos haya quedado, pero creo que ha quedado claro tu arte, tu visión, lo adelantada que eres al tiempo y sobre todo lo emprendedora que eres y cómo te pones delante de cualquier reto y tu objetivo es sacarlo adelante y lo sacas. Pues yo quiero darte las gracias a ti por haberme invitado y por ponerle tanto color a los pies que caminan en la tierra. Y tan Muchísimas gracias. divertido, ¿sabes? Porque los zapatos son cruciales para poder caminar la vida. Sin duda es lo que nos sostiene. O sea Así que bueno, enhorabuena a ti por invitarme y por tu creatividad. Muchísimas gracias. Nos espera un camino juntos muy largo en el que haremos grandes cosas seguro porque cualquiera de tus proyectos me parece adorable, tanto como has enfocado Café Murillo con esa unión del momento de cocina que todo se une, el catering que me parece espectacular, las puestas en escenas que haces, que yo creo que es que son dignas de una obra de arte de alguna manera, ¿no? Estando muy cerca del Prado y por supuesto de qué manera has hecho un hilo conductor de una situación muy gris a llevarlo para que todo el mundo pueda vestir y darle esa versatilidad de proyecto a tu marca de ropa. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Bueno, gracias y siempre mucha fe, que es importante. Sin duda. Muchas gracias.